Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre en esta mañana. Gracias, Padre, por su gran amor, gracias por su misericordia, gracias por su bondad, gracias por su poder transformador, gracias, Padre, por ser bueno, por amarnos, gracias, Padre, por ser un Dios amoroso, gracias por la mañana de vida que nos regala. Padre, en esta mañana queremos que su Espíritu nos atrape, nos conmueva, nos hable, nos lleve por el camino correcto a través de su palabra, la Biblia, y que podamos estudiarla, vivirla, experimentarla, obedecerla, practicarla y compartirla a otros que necesitan. Señor, que su presencia transformadora esté con nosotros en esta mañana. Por favor, Padre, gracias por ser bueno y por amarnos. Ahora, por favor, trabaja en nosotros a través de la Biblia, rumbo a la perfección que usted quiere ver en nosotros, la pureza y la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta semana estamos compartiendo un versículo demasiado importante que amerita un estudio muy exhaustivo, minucioso, detallado, porque expresa exactamente lo que nosotros queremos vivir a diario en busca del camino correcto rumbo al cielo. Ese es el objetivo. Cómo poder encontrarnos con Dios. Y cuando, y cuando la Biblia está hablando referente a lo que Dios quiere de nosotros, hermano, en realidad en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo expresa: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando el camino correcto rumbo a Dios, rumbo al cielo. Es el camino correcto. Y el camino correcto rumbo a Él es entender sus atributos, conocerlo, su santidad, su pureza, su justicia, su amor, su misericordia. Entonces, por eso es que Él dice: os ruego, hermano, que se pongan a trabajar en este sentido y ya comiencen a investigar, a conocer verdaderamente quién es Dios. Hermano, es necesario contemplar la santidad de Dios, su justicia, su amor, su misericordia. Todo. Hermano, si Dios fuera justo, tú y yo no mereceríamos vivir. Si Dios fuera justo, no permitiría que su Hijo Jesús muriera en la cruz. Él tuvo que mezclar su justicia con su misericordia, su santidad con su misericordia, su santidad con su amor en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos vivir. Cuando Judas, recuerdan, ¿verdad? Cuando Judas fue a buscar a Jesús al Getsemaní para prenderlo junto con los sumos sacerdotes y los soldados romanos, y les pregunta a Jesús: ¿a quién buscáis? Y Judas le dice, la turba le dice: a Jesús Nazareno. Y Jesús dice: yo soy. Y entonces caen como muertos. Recuerdan, ¿verdad? Eso merecemos nosotros, en la presencia de Dios, caer como muertos. Pero en su misericordia Jesús los resucita, incluyendo a Judas, para darles la opción de arrepentirse por su misericordia, no porque ellos merecían. Esa es nuestra condición, que merecemos la muerte instantánea por nuestra culpabilidad, pero en su misericordia, hermano, Dios nos da la oportunidad vez tras vez para poder tener un encuentro con Él. Es como que Dios le dijera, ¿no?, a Judas y a la turba que iban a prenderle para matarlo esa noche, ese jueves de noche. Y Jesús, como si le dijeran: vean mi santidad. ¿Están viendo? Esta es mi santidad. Y ustedes merecen la muerte instantánea. Pero por la misericordia que yo tengo por ustedes, es que lo estoy dándole la oportunidad de arrepentirse una vez más. Y cuando el corazón, hermano, atraviesa la línea del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo,
por más milagros que se producen, así tú veas resucitar un muerto, tu corazón no se conmueve, porque pasó la línea del pecado imperdonable. Y eso pasó con Judas y la turba que iban a prender a Jesús. Ahora, cuando Pablo dice aquí, hermano, antes que suceda eso, yo les ruego que contemplen las virtudes misericordiosas de Dios para con el mundo a través de la Biblia y la oración. Por favor, contemplen. ¿Y cómo lo van a hacer? En primer lugar, cuando ustedes descubran quién es Dios, su santidad, su misericordia, van a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. La palabra presentar, paristein, el griego que significa someterse, exhibirse, aceptar y está en activo, quiere decir que necesitas hacerlo constantemente. Necesitas presentar a Dios constantemente, permanentemente tu vida, presentarse a Dios constantemente en sacrificio vivo, exhibirte en sacrificio vivo. La palabra sacrificio, bueno, viene de la raíz suo, que podría significar humear, sacrificar, inmolar por fuego. Podría ser simbólicamente dar la vida toda por Dios, tu vida completa. En otras palabras, podríamos decir, ¿saben qué, hermano? Dice Pablo, sometan a Dios constantemente toda su vida. Hagan que su vida personal de ustedes, sus planes, su yo, toda su vida, humeen, inmólense, sometan a Dios, inmólense constantemente todos los actos diarios. ¿Mm? Dios les ordena todos sus actos diarios, sus actos privados, sus actos públicos. Preséntenlo, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras. Sometan a Dios en sacrificio vivo. Inmólense. Acepten esto. Es la voluntad de Dios que ustedes ingresen allí, al altar, y se inmolen. Exhíbanse ante Dios. Todo esto de manera constante. Dejen que Dios haga esto. Ingresen todo su trajín diario de 24 horas en su hablar, caminar, pensar diario, que Dios gobierne su vida total, toda, que Dios haga todo en ti, porque ustedes se van a inmolar, ustedes van a humear, ustedes van a ser sacrificados y Dios va a gobernar en ustedes. Todo lo que piensas, todo lo que haces, todo, inmólate, hazte humo y deja que Dios te gobierne completo. Todo tu acción y pensar, intención, sentir, tu vida ordinaria, tu rutina de 24 horas. Esto es un acto de culto, debería ser, vuestro culto racional. Es un acto de culto. Y es el mismo acto de culto voluntario, de sacrificio vivo, de sacrificio que Isaac hizo. Que él voluntariamente se sube al altar para ser asesinado y sacrificado por su propio padre. Es un acto voluntario, donde tú te subes al altar para ser inmolado o ser crucificado, como diría Pablo. Si tú quieres, te puedes bajar, no hay problema. Te puedes bajar del altar porque estás ahí voluntariamente. Cada vez que tú digas, voy a hacer un culto a Dios, toma en cuenta esto, hermano. Querido hermano, no importa de qué iglesia seas, no hay problema de eso. Cada vez que tú digas, voy a hacer un culto a Dios, toma en cuenta esto, que es donde tú vas a Dios para que te inmole. ¿Ya lo entendiste? Para que te sacrifique, para que te haga humo. Es donde tú vas a Dios en privado para inmolarte. Y eso no es un ratito de oración ni estudio de la Biblia. Es horas y horas en su presencia.
Y recién Dios puede operar esa inmolación, si vale el término, ese sacrificio. No es con poquita oración, ni con poquito estudio de la Biblia, no, Señor. Esto te lleva horas, porque te lleva horas contemplar su santidad, su amor, su misericordia. Y tú vas a decir, no, no, no vale la pena que yo siga viviendo, Señor, inmólame. Qué bárbaro, Señor. No, no pensé que era un Dios tan santo, tan puro, tan perfecto, tan amoroso, tan misericordioso. Tú vas a contemplar, por eso dedícate a contemplar su misericordia y su amor. Invierte tu energía. Ahorita vamos a ver que está hablando Pablo de invertir toda tu energía en Él, todos tus tesoros. Y todo tu tesoro que tú tienes es tu tiempo, tus energías cerebrales, tus sentidos, tus pensamientos. Que lo que Dios te pide, hermano, no es tu billetera, no es tus bienes. Dios te pide a ti. Tú, a ti te está pidiendo en sacrificio vivo. Es a ti. Me acuerdo que una vez dije este seminario a un grupo de personas y al finalizar el seminario un señor viene y se me acerca de unos 70 años, 75 años aproximadamente, y me dice, qué bueno, Señor, me dice, qué bueno. Por fin encontré una iglesia donde Dios no me pide la billetera. Pero no entendiste, Él te pide a ti tu vida entera. Él quiere inmolarte a ti, hacerte desaparecer a ti para que Él viva en ti. ¿No lo entendiste? Él solo había captado que Dios no pide mi billetera nada más. Y vean, vean, hermano, que esto es valioso, porque cada vez que tú digas yo voy a ir a hacer un culto a Dios, toma en cuenta que es donde Dios te va a inmolar. Y eso no te lleva un poquito de oración. No, Señor. Tú tienes que madurar, hermano, tienes que crecer. No vayas tampoco solo, solo pidiendo cosas, aunque Dios se compadece, se compadece, y Dios te va a dar lo que tú necesitas de manera constante. Tú vas a Dios durante horas y horas para que te inmole. Hazlo en la madrugada. Luego sales de su presencia para que Él accione en ti 24 horas, que en realidad no son tus 24 horas, son las 24 horas de Dios, porque tú estás inmolado, sacrificado, crucificado, como diría Pablo. Esas 24 horas no son tuyas, son de Dios. Y tú sales de su presencia, después de varias horas de comunión, de oración y estudio de la Biblia, para seguir en su presencia 24 horas, orando en todo tiempo, como diría Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, dejando que Él actúe en ti. Cuando aquí habla de sacrificio vivo, santo, ahí está la coma, fíjense en el versículo, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, coma, dice, yo prefiero colocar la coma antes del vivo y leerlo así, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, coma, viviendo santo, porque recuerden que en griego no hay comas, pero si yo tuviera que ponerle la coma, no le pondría la coma delante de la palabra vivo, le pondría la coma delante de la palabra sacrificio y lo leería así, que cuando ustedes contemplen la santidad de Dios, sus atributos de Dios, ustedes van a estar dispuestos a inmolarse delante de Dios en sacrificio y serán vivientes santo. La palabra viviente santo está así como tú lo escuchas, está en presente activo acusativo. O sea, eres un total viviente y eres un total santo. La palabra santo, cortado y apartado para Dios. Total, total. Toda tu vivencia total para Él. Hablamos de total, por fuera y por dentro, en palabras y en acto. O sea, eres un completo dado para Dios, un completo cortado para Dios, un completo apartado para Dios, en todas las palabras y sentido, con mayúscula, subrayado,
y con rojo. ¿Cómo se logra esto? Cuando contemplas quién es Dios, cuando te das cuenta quién es Él y qué hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces te entregas a Él total. Eres un santo viviente. Solo Dios vive en ti, bajo su total dominio y señorío. Y este es un culto agradable, porque la palabra agradable me encanta, porque euarestos es en griego, euarestos, que podría significar bien agradable y está en acusativo, quiere decir totalmente agradable, completamente agradable, justamente agradable, podría significar también. Ahora, es importante esto porque cuando dice justamente agradable la traducción, está hablando del único justo que es Jesús, todo de Jesús, Jesús accionando 24 horas. También podría significar totalmente agradable, euarestos, podría significar lo que más emociona a Dios. O sea, Dios se emociona cuando tú te inmolas y cuando Él vive en ti. La emoción de Dios a flor de piel. ¿Quieres verla? Inmólate. Pasa tiempo hasta que Dios te inmole en su presencia durante horas. Vas a ver la emoción de Dios, toda tu vida sometida a Él. Este es el verdadero culto. Está en acusativo, es un culto total. La, la peía en griego, que podía significar oficio de adoración y podía significar servicio de Dios, podría significar también ministración de Dios. O sea, que Dios viene, querido, escuche bien, Dios viene a tu vida y Él auspicia un culto, ministra Él de manera personal un culto en tu cuerpo, en tu mente, en tus acciones, en tus 24 horas, en tu rutina que ya no te pertenece porque tú has sido inmolado y Él actúa en ti de esa manera. Él actúa en ti. Ese es el inmolarse. Dios hace un culto, auspicia su propia adoración. Ojo, presta atención, por favor. No eres tú adorado. Dios se adora a sí mismo en ti. Tú eres un muerto. Dios se rinde homenaje a sí mismo, un homenaje doméstico, íntimo, público, rutinario, de 24 horas. Un culto de 24 horas, fruto de haber contemplado las virtudes de Dios. Esto no se logra hasta que no se produce el sacrificio y la inmolación. Volverte humo, horas y horas de oración en la presencia del Dios Santo, viendo quién es Él a través del estudio de la Biblia y la oración. Sales para continuar dependiendo de Él. Entonces eres un templo de Dios viviente y Dios es el sacerdote que auspicia un culto de 24 horas en tu intimidad, en tu rutina. Me encanta porque es un culto racional y puedes traducir como quieras la palabra racional, razón, como quieras, no hay ningún problema. Pero yo la voy a traducir del original, lógicos, que viene la raíz logos, que significa palabra, expresión, divinidad y de manera más directa, Cristo. O sea, la única manera en que eres razonable es cuando Cristo piensa en ti y actúa en ti. La única manera donde eres razonable, actúas razonablemente, piensas razonablemente y haces las cosas razonablemente, es cuando el Logos Jesucristo actúa en ti, vive en ti y tú estás crucificado, inmolado.
después de haber pasado mucho tiempo contemplando la santidad de Dios. Todo ese culto en tu rutina es totalmente de Cristo. ¿Sabes qué? Esta experiencia la vivió Enoc, porque cuando Enoc, dice en Hebreos 11, 5 y 6, fue llevado vivo al cielo, vamos a leer, por la fe Enoc fue traspuesto, la palabra traspuesto, presta atención, trasplantado, puede decir también transformado, o puede ser también eh, llevado a otro lado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, lo convirtió, lo trasplantó Dios. Pero antes que fuese trasplantado o convertido también puede significar, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está. Su culto racional, agradable. Agradable. El culto racional, agradable. Y ahora vea, ¿cómo se agrada? Porque es necesario que el que se acerca, ahí está, tú te acercas a través de la oración y a través de la Biblia. Ahorita al estar en esta reunión tú te estás acercando a Dios porque podrías estar en otros lados o en otras redes sociales o en otro tipo de mensajes, pero estás aquí y cada vez que buscas a Dios te estás agradándole. Ahora aquí es el problema, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí me encanta la palabra pezzo de fe, que significa conciliación continua, reflexión continua en Dios. Y aquí está la cosa, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está la palabra acercarse, tiene que ver con la palabra agradarle, crea que le hay y que es galardonador, y aquí está otra vez la palabra, de los que le buscan. ¿Cómo tú agradas a Dios? Buscándole, buscándole. Es decir, Enoc hacía esto, hacía esto. En primer lugar, para ser llevado vivo al cielo, Enoc contempló la misericordia, la santidad, la justicia, el amor de Dios. Y entonces presentó su cuerpo en sacrificio inmolado. Y entonces vivió apartado para Dios. Era el esclavo de Dios. Estaba bajo las órdenes de Dios. Y de esa forma, en su rutina diaria, agradó a Dios. La palabra de Dios, agradar, emocionó a Dios a tal punto que era un culto rutinario, donde el sumo sacerdote Jesús venía a su cuerpo y auspiciaba un culto diario en su rutina. Entonces, él fue llevado vivo al cielo. La palabra buscar, Enoc, de los que le buscan, exete o exete, que podría significar buscarlo con angustia, investigar con intensidad quién es Dios. ¿Tú lo haces? Cuando vas a orar, ¿qué persigues? Dime. ¿Oras con angustia a ver la santidad de Dios? ¿Su misericordia, su amor? Cuando vas a estudiar la Biblia, ¿qué investigas? Dime. Ese es el problema. Ahí marca la diferencia entre Enoc y yo, entre Enoc y tú. Esa es la diferencia. Enoc buscó con intensidad conocer quién es Dios, ver su santidad, contemplarlo. Y contempló el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y entendió que él no merecía nada y que si Dios lo llevó vivo al cielo, solo fue por misericordia y que él merecía la muerte instantánea en todas las áreas de la vida.
Entonces se dejó inmolar por Dios y se entregó en sacrificio vivo y fue un santo viviente, apartado solo para Dios. Es lo mínimo que podía hacer Enoc y es lo mínimo que puedes hacer tú, ser solo para Dios en tu rutina diaria doméstica, sacrificio vivo. O como diría Pablo cuando él expresa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero antes de que ya no viva yo y antes de que Cristo viva en mí, yo me entrego para que me crucifique Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo logró esa fe en el Hijo de Dios? Él dice, contempló su amor. ¿Y cómo lo contempló? En la cruz. Y se entregó a sí mismo por mí. Simple, simple. Tú vas a orar, tú vas a escudriñar la Biblia para contemplar quién es Dios y para entender por qué murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces te vas a entregar en sacrificio vivo, viviente, y vas a ser un santo viviente. Si no, no funciona. Vas a seguir con tus 5 minutos de oración, con tus 10 minutitos de oración, y vas a seguir disimulando que eres un hijo de Dios cuando no lo eres. Vas a seguir diciendo que estás candidato al cielo cuando no lo eres. Sigues viviendo tú mismo. No estás en sacrificio vivo. Que Dios bendiga su palabra. Padre nuestro, gracias, porque es usted el que vale. Es usted el dueño. Es usted el Señor, amo. Gracias por su misericordia, amor y santidad. Atrápenos, Señor, nuestro ser entero, que invirtamos tiempo en buscarlo, a usted, en entenderlo y conocerlo, y no alabarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia valentía, ni en nuestra propia riqueza, sino en usted. Padre, escucha, contempla, acciona en el corazón de cada persona que en este momento se ha dado cita a este grupo y que de una vez por todas dejémonos de dar vueltas y vueltitas y vueltitas jugando al cristianismo y enfrentemos en serio nuestra comunión con usted y nos encerremos a buscarlo hasta salir de su presencia inmolado y usted viviendo dentro para vivir la rutina suya, no mi rutina, su rutina. ¿Cuál es, Señor? Gracias por esta mañana y por su Espíritu Santo que trabaja de manera intensiva en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.